vamos a comenzar este último chat eh, y por lo tanto vamos a hablar del último proyecto de hoy, que tiene que ver todo el riesgo que se genera al interior de las organizaciones siempre se ha caracterizado básicamente por dos eh, aspectos. Uno de ellos tiene que ver, digamos, como la falta de, digamos, como aceptación por parte que tienen todos los colaboradores, en el sentido de que todo proceso que tiene que ver obviamente con la generación de nuevos proyectos o generación de cambios, siempre va a fundamentarse en que los resultados y las probabilidades que se tiene siempre van a ser inciertas, ¿cierto? Porque no sabemos cómo puede funcionar ese resultado que se está esperando. Una cosa es que cuando estoy proponiendo o diseñando un proyecto, puedo pensar de alguna u otra manera en cómo se va a desarrollar digamos, como la organización o cómo voy a buscar que digamos, como ese proyecto pueda generar un impacto. Pero es bastante complejo eso, porque cuando se está generando un proyecto, cuando se está generando cambios, siempre va a estar muy latente lo que es el aspecto de la incertidumbre. Y la incertidumbre obviamente tiene que estar o está siempre fundamentado eh, para lo que tiene que ver con los riesgos a los que uno siempre está afrontándose o tiene que estar ahí, digamos, en la medida que se va a realizar un proyecto nuevo o que se va a hacer un cambio dentro de la organización, ¿cierto? ¿Por qué? Porque los riesgos o que a los que nosotros nos vamos a enfrentar siempre van a estar mediados por, por aspectos como riesgos internos, riesgos externos, riesgos inclusive ambientales, riesgos, por ejemplo, que tienen que ver con situaciones relacionadas, por ejemplo, con el estado financiero de la organización, porque nosotros sabemos pues que por más que nosotros tratemos de buscar resultados, es bastante complejo eso de nosotros tener claridad en los resultados que valga la redundancia que se van a presentar dentro de las mismas organizaciones. Todas las empresas siempre van a tener riesgos. Y cuando digo todas las empresas me refiero al sector público, me refiero al sector privado, me refiero a las grandes organizaciones, a las pequeñas organizaciones, etcétera, etcétera. El riesgo, digamos que es una situación que siempre va a estar latente ahí al interior de cualquier tipo de organización, ¿cierto? Y que obviamente cuando nosotros estamos hablando del riesgo, siempre nos vamos a referir a ese impacto que puede tener, eh, digamos, o que se pueden tener en el cumplimiento de los objetivos cuando se ha formulado el proyecto en la organización. Nosotros no podemos decir que vamos a tener un riesgo o que vamos a tener un proyecto sin necesidad que haya riesgo. Es decir, la organización cuando va a crear un producto nuevo o va a crear un servicio nuevo, siempre tiene que tener claridad sobre los posibles riesgos a los que va a enfrentarse. Como les decía ahorita, nosotros podemos encontrar dos tipos de riesgos, tanto internos como externos. Eh, si nosotros estamos desarrollando un proyecto nuevo, podemos tener presente que los riesgos internos pueden estar o caracterizarse por índole financiero, por índole, por ejemplo, relacionados con el recurso humano que de pronto no quiera aceptar ese riesgo o que no tenga, digamos, como ese aspecto o no tenga claridad digamos, como las consecuencias que puede tener la no aceptación de los proyectos que nosotros estamos formulando. Y desde el aspecto externo, tenemos que tener claridad de que todas las empresas están, digamos, como en una propensas a que haya riesgos, ya sean ambientales, como les decía ahora, o uno que puede ser también bastante complejo, es el legislativo o el económico. Por eso es que muchas veces las organizaciones cuando están desarrollando este tipo de cosas
tienen que tener claridad en, digamos, como en lo que tiene que ver con esa gestión del riesgo al interior de las mismas organizaciones, ¿cierto? Porque cuando nosotros hablamos que las organizaciones están comenzando a gestionar el riesgo, esa gestión de riesgo se enfoca más que todo en desarrollar actividades que digamos que estén enfocadas a tener un buen proceso de dirección y donde es fundamental que se pueda generar ese enfoque de control, de poder hacer ese análisis de las situaciones que se pueden presentar para que nosotros podamos ir haciendo una mejora a esa situación. Es por ello que cuando ustedes vieron, digamos, el núcleo de fundamentos administrativos, a ustedes les hablaban que la gestión, por ejemplo, que tiene que ver o el proceso de control, básicamente lo que me va a permitir a mí es, digamos, de alguna u otra manera, eh, enfocarme un poco a controlar o a verificar un poco sobre los procesos de riesgos a los que nosotros estamos propensos. Yo les decía ahora, no existe ninguna organización, no existe ningún proceso nuevo o un cambio del proceso dentro de cualquier tipo de organización que no esté enfocada o que no esté propensa a que se presenten riesgos dentro de las mismas instituciones. Digamos que el riesgo es una cuestión que es latente en todo momento inclusive de la vida nuestra también, ¿cierto? Por ello es que muchas organizaciones también comienzan a trabajar o a diseñar o están diseñando hoy en día en la empresa del siglo XXI. Digamos que se han preocupado mucho por este asunto y por eso trabajan bastante lo que es el sistema de gestión de riesgos, donde lo que están buscando es, digamos que están diseñando estrategias para poder hacer no solamente un monitoreo a todos los procesos que se están desarrollando, sino poder hacer esa evaluación o, como les decía ahora, ese control para poder, digamos, como ir desarrollando alternativas de mejoramiento que les permitan de alguna u otra manera alcanzar ese proceso que tiene que ver con mitigar de alguna u otra manera los riesgos. Y que si hay riesgos, recuerden también cuando les hablaban de las teorías modernas de la administración, que es, por ejemplo, la teoría contingencial. Si se presentan riesgos, yo cómo voy a comenzar a desarrollar o a tomar decisiones que vayan en pro del mejoramiento de la misma organización. Nosotros tenemos que tener presente que por qué es necesario comenzar a gestionar los riesgos a los que se van a presentar en las organizaciones. Porque si yo no logro gestionar el riesgo que se está desarrollando en las empresas, nosotros vamos a tener algunas dificultades y que a lo último va a generar, por ejemplo, el cierre total de, digamos, como en las organizaciones. Acá podemos visualizar algunos ejemplos de algunas empresas, que valga la redundancia, que cuando encontraron o detectaron algunos riesgos, digamos como que no lograron desarrollar esa estrategia de poder saber cómo voy a mitigar de alguna u otra manera ese proceso del riesgo como tal para no conllevar, digamos, como el cierre de la misma organización. Tenemos el caso por ejemplo, como empresas como Nokia, por ejemplo, que a pesar de que, digamos que de alguna u otra manera trataba de gestionar los riesgos latentes en los que ellos estuvieron, no le dieron tanta relevancia a eso o digamos como que no supieron gestionar ese riesgo y que conllevó a que algunas empresas se cerraran. Hablamos, por ejemplo, también de Kodak, por ejemplo, que también no visualizó o no diseñó esas estrategias. Y esas estrategias a las que me refiero cuando yo estoy gestionando el riesgo tiene que ver como a diseñar nuevas alternativas para yo poder, digamos, como adelantarme a las situaciones a las que me voy a enfrentar, que posiblemente voy a tener que encontrarme o que van a suceder. Y el riesgo, como les había dicho ahorita, es una situación que cualquier tipo de organización siempre va a estar enfrentándose.
El Estado está en constante riesgo, las empresas las empresas privadas están en constante riesgo también. ¿Por qué? Porque no sabemos cómo enfrentar muchas veces estas situaciones que ni siquiera tiene que ver o que es responsabilidad de la gerencia, porque yo no puedo controlar, por ejemplo, las situaciones desde los aspectos medioambientales, por ejemplo, o que son situaciones que, como les había dicho anteriormente, se pueden salir de las manos, ¿cierto? Nosotros hace 8 días que hablábamos de la gestión de proyectos, hay una cosa que tenemos que tener presente y es que en la gestión de los proyectos nosotros no podemos dejar de lado que todos esos proyectos que se van gestionando tienen que estar enfocados en esa gestión de esos riesgos a los que nosotros estamos visualizando o que nos tenemos que ir enfrentando. Una de las cosas que ustedes también tienen que tener en cuenta, por ejemplo, es cuando ustedes estén haciendo su núcleo de proyección profesional, se van a dar cuenta que en el plan de mejoramiento, si van a hacer planes de mejoramiento, ahí en la cartilla que ustedes deben desarrollar de proyección profesional, hay un apartado donde les están pidiendo que también ustedes puedan intentar identificar los riesgos a los que se van a ver propensos en ese mejoramiento, porque posiblemente yo puedo identificar que en la organización hay un problema en algún proceso y que yo lo quiero mejorar o que yo puedo proponer una acción de mejora, ¿cierto? Pero es que igual ahí el riesgo va a estar latente. Si yo, por ejemplo, fuera a proponer un mejoramiento en los procesos de selección del recurso humano que va a ser parte de la organización, el mero hecho de que yo pueda proponer alternativas no significa que yo no voy a tener un riesgo ahí, un riesgo que puede ser, digamos, la no aceptación de la nueva propuesta. Fíjense que cuando las organizaciones diseñan o establecen algunas mejoras a sus procesos, uno de los principales factores que puede conllevar a la no aceptación de esas transformaciones o esos cambios son los posibles incertidumbre a ese cambio que se está dando. Ese riesgo, porque no sabemos si de pronto las alternativas que yo estoy proponiendo son buenas, porque yo no sé todavía si ese proyecto que yo estoy proponiendo va a tener aceptación por parte, digamos, como de los clientes internos, de los clientes externos, etcétera, etcétera. ¿Cierto? Yo les decía a ustedes que yo me tengo que enfrentar constantemente a una serie de riesgos. Y acá tenemos algunos tipos de riesgos. Yo puedo tener riesgo legal, puedo tener riesgo financiero, puedo tener inclusive riesgo sobre el producto. Me puedo enfrentar o puedo tener un riesgo al desarrollo de ese nuevo proceso, a un riesgo tecnológico. La competencia también se vuelve un riesgo y obviamente el cliente por la falta de esa aceptación. Nosotros sabemos que, voy a hablar exactamente en el Estado colombiano. El Estado colombiano tiene digamos, como una característica muy particular y es la diversidad legislativa o legal o la transformación y la generación de nuevas leyes que de alguna u otra manera pueden, digamos, como ser beneficiarias para las organizaciones o que de alguna u otra manera nos pueden perjudicar también la misma organización, ¿cierto? Eh, Nosotros constantemente tenemos que estar presente, tenemos que tener presente que los aspectos legales son situaciones que ni siquiera yo, por muy buen empresario que sea, voy a poder controlar, porque yo no puedo estar enmarcándome en, en que la legislación que va a estar pensando el Estado colombiano o los políticos colombianos van a estar en pro de la mejora, por ejemplo, empresarial o organizacional. Posiblemente nosotros nos vamos a encontrar que muchas veces esa normatividad puede estar perjudicando también digamos, como el desarrollo financiero de la empresa. Y eso lo vimos el año pasado, cuando nos hicieron la reforma tributaria, por ejemplo, ¿cierto? Como la reforma tributaria de alguna u otra manera no solamente afectó
a las organizaciones, sino que también nos puede afectar a nosotros también. Y que los cambios de la legislación también van a estar perjudicando esa misma organización. Otro de los ejemplos que podemos visualizar nosotros ahí con ese aspecto de cambio legislativo, por ejemplo, fue cuando las empresas que ya venían, digamos, como acostumbradas a pagar las horas extras a partir o las horas nocturnas a partir de las 10 de la noche, como el cambio de la legislación hace que se incremente, por ejemplo, el pago de dichas horas a partir de las 9 con el cambio de esa normatividad. ¿Eso qué quiere decir? Que nosotros no podemos pensar en las organizaciones que contar con una legislación constante va a ser permanente o que va a ser para digamos, para el resto de la vida. Porque siempre van a haber dinámicas sociales, políticas, etcétera, etcétera, que pueden ir transformando todo ese asunto, ¿cierto? Los riesgos financieros, digamos que es como otro de los asuntos a los que nosotros tenemos que irnos enfrentando al interior de las organizaciones. ¿Por qué lo financiero? Porque nosotros no sabemos cómo se va a comportar el mercado. Nosotros nos hemos dado cuenta, por ejemplo, que el dólar eh, está siempre en un constante vaivén de crecimiento que disminuye, etcétera, etcétera, y el mero hecho de que ese dólar sea bastante, o que el valor del dólar sea bastante volátil, de alguna u otra manera también está perjudicando el aspecto financiero. Nosotros tenemos que tener en cuenta que la generación de ese producto también puede perjudicarme de alguna u otra manera al interior de la organización, ¿cierto? Por eso les decía que si yo no estoy pensando o si yo cuando estoy desarrollando un producto nuevo, no estoy en constante búsqueda de un producto que responda a las necesidades del cliente, ese producto puede que no vaya a funcionar o ese bien o ese servicio que yo estoy generando, ¿cierto? Donde yo tengo que estar siempre visualizando. Por eso es fundamental que en ese proceso de riesgo yo siempre haga evaluación. Es que si yo no hago evaluación del riesgo o que no esté haciendo un monitoreo de los posibles riesgos o análisis de los posibles riesgos, yo no voy a poder desarrollar estrategias para prevenir, digamos, o tomar acciones o tomar medidas, perdón, para saber cómo es que voy a resolver ese riesgo si se llega a presentar. Los riesgos obviamente también tienen, como les decía, perjudican los procesos, ¿cierto? Porque posiblemente yo pensando que el cambio o el mejoramiento de un proceso va a agilizar el proceso y posiblemente lo que va a hacer es volver mucho más lento el proceso o va obviamente a generar más recursos. La tecnología es una cuestión que nosotros vemos que también es muy cambiante. La tecnología obviamente nos va a generar, digamos, como de alguna u otra manera, un, una necesidad de que las organizaciones vayan a ver en las tecnologías o en las nuevas tecnologías como más un mecanismo que les permita a ellas tener un aliado que les ayude a mejorar los procesos. Pero posiblemente pueden existir nuevos desarrollos tecnológicos que de alguna u otra manera la van a estar perjudicando. La competencia obviamente también es otro de los riesgos que nosotros estamos identificando. Es por eso la importancia que nosotros constantemente estemos haciendo benchmarking. ¿Y para qué es importante hacer benchmarking? Para poder identificar cuáles son las acciones que está desarrollando mi competencia para que yo no tenga el riesgo de tenerlas a ellas como un factor, por ejemplo, de quiebra, por decir algo. Y obviamente nosotros estamos en la era también de que los clientes constantemente estamos exigiendo más y mejores servicios. Yo ya no necesito, yo quiero una transformación en los servicios que a mí me están dando. Yo quiero mejores servicios y mejores productos en lo que se me está ofreciendo, ¿cierto? En el 2006 se hizo un estudio
sobre cuáles eran los principales riesgos a los que se tenían que enfrentar o que se estaban enfrentando las organizaciones. Y en ese estudio que se hizo, se pudo categorizar que existen tres tipos de riesgos a los que nosotros tenemos que enfrentar. Riesgos que son incontrolables, es decir, las empresas siempre van a estar sometidas a unos riesgos que por más que ella pueda tratar de prevenir o por más que sea juiciosa, son cosas que se les salen a ellos de las manos. Por ejemplo, las empresas no están propensas a que existan los riesgos naturales. El riesgo natural es una cuestión que va a aparecer siempre con nosotros. Es decir, posiblemente yo puedo controlar un tipo de riesgo dentro del proceso administrativo, pero yo no tengo la capacidad de controlar un riesgo, supongamos, relacionado con que se presente un terremoto en la ciudad, por ejemplo. Nadie puede controlar ese tipo de cosas, ¿cierto? Nadie puede controlar que dentro de las mismas organizaciones o dentro de ese ambiente externo se pueda presentar como una escasez de recursos adecuados, ¿cierto? Para el desarrollo de las actividades. Uno podría pensar que en estos momentos el Estado venezolano, por decir algo, eh, eh, digamos como que ellos también se han tenido que estar enfrentando a una crisis y a unos riesgos que son incontrolables por la escasez que tiene la generación o tener unos productos que les permita a las empresas de allá poder continuar con todos sus, digamos, como con toda la generación de sus productos. Porque esos riesgos que son incontrolables, por ejemplo, con la escasez de recursos, muchas veces ni siquiera son responsabilidad de la empresa, sino que también el riesgo, ese tipo de riesgo puede estar también relacionado con las políticas públicas que se están desarrollando, ¿cierto? La inestabilidad geopolítica también es una situación que es un riesgo que yo no puedo controlar, y mucho menos el terrorismo. Eh, eh, ¿A qué me refiero con esto? Puede que nosotros hoy en día en la ciudad de Medellín estemos viviendo un momento de tranquilidad, pero a nosotros nada nos garantiza que el día de mañana se vuelva a disparar, digamos, como la situación de terrorismo que vivimos en la década de los 90. Y eso no está lejano a las organizaciones, ¿cierto? Nada de eso va a, digamos, como a nosotros poder decir que lo vamos a mediar. Se supone que nosotros tenemos un poco de garantías o buscamos un poco de garantías más bien por parte del Estado que nos permita de alguna u otra manera controlar este riesgo. También en este estudio se identificaron algunos riesgos que pueden ser medianamente controlables. Por ejemplo, el valor del petróleo, ¿cierto? ¿Eso qué significaría? Que yo tendría que diseñar estrategias, obviamente, para ese asunto de que el precio del petróleo, digamos, tratarlo de estabilizar, ¿cierto? La fluctuación de la moneda, yo de pronto también lo puedo ir, digamos, como puedo generar, digamos, acciones que puedan ser parcialmente controlables. Pero volvemos a lo mismo. Nada me garantiza a mí de que el dólar siempre vaya a estar en el mismo precio, ¿cierto? Y nosotros lo vemos todos los días vemos que el dólar o sube o baja y es una cosa que nosotros posiblemente lo podemos controlar medianamente. ¿Y qué es lo que hacen las empresas cuando están negociando con este tipo de moneda? Comenzar a controlarlo. Muchas de las preguntas que se puede generar hoy en día con el proyecto de ley relacionado en quitarle los tres ceros a la moneda colombiana, pensaría uno que eso podría ser una acción bastante controlable. Sí, puede ser un riesgo bastante controlable. ¿En qué sentido? En que básicamente va a obligar, digamos, como a los grupos o a quienes tienen caletas, digámoslo así, a tener que registrar o tener que sacar la moneda, ¿cierto? O la plata que ellos tienen por ahí guardada. Pero eso digamos que es un riesgo que es posiblemente controlable, pero no garantiza, no es garantía de que se va a controlar totalmente. Y yo no puedo controlar tampoco del todo
el cambio del interés que pueden tener mis clientes. Porque posiblemente hoy mis clientes pueden preferir algo. Y si yo no estoy, digamos, como tratando de innovar en esos cambios o en esas necesidades del cliente, eso me puede generar a mí también, digamos, como de alguna u otra manera, una serie de dificultades o problemas. También en este estudio se identificaron básicamente, entre otros, algunos riesgos que realmente sí yo los puedo controlar. Por ejemplo, la cadena de suministro yo la puedo controlar. La capacidad o la logística que tiene que ver con la generación o el almacenamiento de mis productos, yo sí los puedo controlar, ¿cierto? El proceso de planificación yo lo puedo ir controlando y etcétera, etcétera. ¿Cuáles son los principios que se están manejando o que se manejan dentro de la gestión del riesgo? Que cuando se está trabajando la gestión del riesgo, yo puedo crear y proteger, digamos, como un mayor valor de la organización. ¿A partir de qué? A partir de la generación de indicadores que me permitan lograr identificar a cuáles son los riesgos que yo me puedo ir o me puedo estar enfrentando y desarrollar acciones que me permitan tener mejoras en esos riesgos como tal. Porque cuando yo estoy desarrollando la gestión del riesgo, yo voy a tener la capacidad de poder identificar cuáles son, digamos, los factores que de alguna u otra manera me están generando o me pueden generar un riesgo al interior de la misma organización, ¿cierto? Y que esos riesgos ese proceso de identificación de los factores de riesgo me van a permitir a mí tomar decisiones o acciones que estén encaminadas, perdón, a toda esa mejoramiento continuo al que se debe estar enfrentando la organización. Y que todo eso tiene que ver también con un buen sistema de información para que yo pueda saber, identificar, vuelvo a insistir, dónde es que están los posibles riesgos a los que yo voy a tener que estar enfrentando, ¿cierto? Y que teniendo en cuenta que uno de los riesgos internos de la organización es el recurso humano, que yo pueda desarrollar acciones, por ejemplo, como proceso de capacitación, por decir algo, donde yo les pueda mostrar a todo ese recurso humano de cuáles son las virtudes y digamos como todas esas acciones de mejora en capacitación que tienen que ver, por ejemplo, en desarrollo de estrategias para la mejor comprensión de que vean en esos proyectos, digamos, como más virtudes que posibilidades de riesgo como tal, ¿cierto? ¿Cuál es el esquema general, obviamente, que se busca con la norma ISO 31000 en los procesos de riesgo? Digamos que el riesgo al que está propenso todas las organizaciones siempre van a estar enfocados en qué? En identificación, por ejemplo, de cómo es el contexto donde voy a tener el riesgo. Porque hay que tener en cuenta una cosa, que los riesgos no son generalizados para todas las empresas cuando son internos, ¿cierto? ¿Por qué? Porque posiblemente ese riesgo que yo hoy identifico al interior de mi organización no va a ser el mismo riesgo al que se va a enfrentar una organización del mismo sector o que esté relacionado con la misma prestación del servicio o generación de productos como tengo yo. Es decir, los bancos no siempre van a tener el mismo riesgo. Posiblemente pueden tener riesgos parecidos, pero no el mismo riesgo, ¿cierto? Y que esa identificación de ese contexto donde está la organización me va a permitir a mí, de alguna u otra manera, poder identificar ese riesgo y, como les decía, que yo pueda hacer monitoreo. Monitoreo que es fundamental, que juega un papel preponderante o importantísimo para yo tratar de mitigar. ¿Qué es ese aspecto o qué debemos de entender como mitigar, como tratar de disminuir por completo ese riesgo al que se está buscando? Y que ese riesgo tiene que estar también enfocado a hacerle un análisis constante. Un análisis que va a permitir que yo pueda, obviamente, haciendo una evaluación de hacia dónde quiero,
va la organización, cuáles son los tipos de riesgos a los que yo voy a estar, digamos, como enfrentándome y que yo pueda diseñar las estrategias para hacer un tratamiento de ese riesgo como tal. Cuando nosotros estamos hablando de hacer o de identificar ese contexto en el que nosotros vamos a identificar el riesgo, tenemos que entenderlo desde el aspecto estratégico, desde ese contexto estratégico. Es decir, nosotros sabemos que uno de los principios que trae o que viene consigo sobre la teoría general de sistemas es que yo tengo que ver la organización como un todo, de una manera holística. Las organizaciones yo no la debo de ver de manera fragmentada, sino que la organización es un todo, digamos que es una relación de procesos que tiene que ver o que está relacionada cada una digamos, con cada una de sus acciones. Por lo tanto, es un contexto estratégico el que me debe permitir a mí identificar esos riesgos y que obviamente también puede ser un riesgo el establecimiento de esos riesgos cuando yo analizo toda la estructura que tiene la misma organización. ¿Cómo voy a identificar yo los riesgos al interior de la organización o los riesgos generales, ya sean internos o externos? Lo primero que yo tengo que hacer es poder identificar cuáles son las posibles causas que puede tener, digamos, esa misma organización, ¿cierto? ¿Cuáles son esas causas que pueden generar un riesgo y qué pasaría si yo no resuelvo esos riesgos para poder detectar los efectos a los que va a estar enfrentada la organización? Si yo no logro entender cuáles son esos efectos que va a tener la organización, posiblemente yo el riesgo lo voy digamos como que yo no lo voy a poder visualizar y lo que voy a hacer es ignorar posiblemente una acción que anteriormente pudo haberse visualizado como un riesgo. Entonces, el riesgo, ¿cómo se identifica? A partir de las posibles causas, ¿cuáles son, digamos, las causas que pueden conllevar a un riesgo? ¿Y qué pasaría si yo no genero esa estrategia? ¿Cuáles serían los efectos si yo no estoy desarrollando acciones que permitan de alguna u otra manera, sigo insistiendo, desarrollar un mejoramiento a esa acción que puede conllevar a un riesgo? Es por ello que dentro de las organizaciones nosotros encontramos que se pueden ir diseñando algún tipo de formato o que se vayan a estandarizar, digamos, como la identificación de ese riesgo. Miren que nosotros podemos inclusive establecer un tipo de riesgo o un formato que nos permita a nosotros de alguna u otra manera identificar el riesgo. ¿Cuál es el factor de riesgo a que yo estoy teniendo? Es un factor, por ejemplo, de riesgo, digamos, legislativo, como les decía, ambiental, etcétera, etcétera. Y cuando yo logro identificar ese factor de riesgo, pueda tener la capacidad de saber si es un tipo de riesgo interno o externo y que a su vez yo ya le vaya a dar una denominación a ese riesgo, de saber qué tipo de riesgo es, describirlo, que es lo más importante, darle una descripción y una presentación, pero teniendo en cuenta ese análisis contextual. Cuando digo ese análisis contextual, recuerden que les decía que es poder saber dónde nos podemos enfrentar nosotros a eso. Y también nos brinda la posibilidad de poder identificar cuáles son las consecuencias si yo no resuelvo ese riesgo al que voy a estar enfrentando. ¿Sí? Si yo no voy a hacer ese análisis de ese riesgo que se está generando al interior de la organización. Para nosotros poder diseñar o cuando se diseñan en las organizaciones formatos de riesgo, los riesgos lo que hacen es poder ofrecer herramientas para poder identificar las probabilidades de que los riesgos ocurran. Hay riesgos, inclusive cuando uno comienza a mirar la teoría
existentes sobre la gestión de riesgo, nos damos cuenta que existen tres probabilidades. Una probabilidad de que el riesgo ocurra y que puede ser muy raro, ¿cierto? Que puede ser, digamos, como que uno diga, no es tan normal que vaya a existir o que se vaya a presentar y que es muy baja la posibilidad, sigo insistiendo, de que dicho riesgo se presente, ¿cierto? Como cual, por ejemplo, yo diría que dentro del desarrollo, digamos, como que se presente una crisis, digamos, financiera en el país. Esas probabilidades puede ser baja, pero eso no significa de que porque es baja no se va a presentar, ¿cierto? Sino que puede ser que puede tener una probabilidad de ocurrencia muy esporádica, es decir, no muy común, ¿cierto? Y que nosotros encontremos también otro nivel de probabilidad que un riesgo se vaya a presentar de una forma muy posible, el cambio de la normatividad, por ejemplo. Nosotros nos estamos enfrentando a un cambio o a una situación normativa dentro del país que posiblemente puede conllevar a que ese riesgo al que yo me estoy enfrentando ocurra de algunas veces. Nosotros vemos, por ejemplo, no sé, en Colombia, por ejemplo, la gestión que tiene que ver con la normatividad laboral, la normatividad que tiene que ver con todos los aspectos tributarios, se van yendo o se van modificando y que posiblemente vayan a ocurrir. Y que, como les decía, esos cambios normativos, esos cambios legislativos, de alguna u otra manera también van a perjudicar no solamente a la organización en su interior, sino que también posiblemente puede ser a ese contexto. Y que nosotros también tenemos que tener claridad es que hay riesgos que uno sí tiene muy claro de que sí se van a presentar con gran frecuencia y que es cierto de que ese riesgo pueda presentarse, ¿cierto? Por ejemplo, la existencia de nueva competencia. Yo creo un producto, yo creo un servicio y yo puedo estar completamente seguro de que ese producto o ese servicio es básicamente cierto o voy a estar en el riesgo de que se presente. Y nosotros lo vemos de forma constante cuando, qué sé yo, cuando un banco, por ejemplo, saca un producto o un servicio nuevo, nos damos cuenta que de inmediato la competencia, es decir, los otros bancos, comienzan a generar de alguna u otra manera ese mismo servicio. Y ese es el riesgo al que yo me estoy enfrentando. Eh, ¿Para qué yo identifico los riesgos? Para yo poderle dar una categorización y que yo pueda hacer un análisis del riesgo. Eh, ¿Qué es lo normal? Que nosotros podamos hacer ese análisis del riesgo para yo poder darme cuenta, cuando yo estoy analizando todos esos riesgos, si hay riesgos que realmente tengo que ponerle muchísima atención o si hay riesgos que no tengo o que no, digamos, como que no amerita eh, toda la importancia del caso, no quiere decir que no vayan a ser relevantes, sino que posiblemente yo voy a tener otras acciones, otros riesgos que hay que ponerle mayor atención. Si yo, por ejemplo, la probabilidad que tengo, para eso es que hago yo este análisis del riesgo, si yo la probabilidad que tengo de que se me presente un riesgo es muy bajo, pero el impacto que va a tener ese riesgo es bastante leve, yo voy a tener un riesgo que es bastante aceptable. ¿Por qué? Porque posiblemente yo voy a decir que voy a tener otras cosas que van a ser bastante, digamos, le voy a dar mayor relevancia a otros asuntos, ¿cierto? Y que cuando ustedes lean o si ven todas las teorías existentes sobre riesgos, se van a dar cuenta que inclusive todos los riesgos van a estar relacionados con una matriz como esta. En el trabajo o cuando estén haciendo el trabajo de proyección profesional,
a ustedes lo que les van a pedir es una matriz tal cual como esta en la gestión del riesgo, donde ustedes van a analizar esos riesgos a partir de qué, de que ustedes puedan categorizar o identificar si la probabilidad es muy alta y si el impacto va a ser muy catastrófico, yo obviamente voy a tener un riesgo que no puede ser aceptable. Es decir, que yo tengo que diseñar estrategias para que ese riesgo no me vaya a afectar de alguna u otra manera la organización. ¿Sí? Y que yo acá, cuando ya hago este análisis del riesgo, yo lo que puedo ir generando de alguna manera es la prioridad. Yo tengo que priorizar los riesgos al interior de la organización, como les decía. Todas las organizaciones siempre van a estar en riesgo, pero no todo, yo no puedo centrar todas mis fuerzas en centrarme solamente en aquellos riesgos que no son tan relevantes o que no son tan, o que no me van a generar tanto impacto, ¿cierto? Entonces, para eso es que yo tengo que comenzar a hacer ese riesgo. ¿Cuál es la manera de identificarlos? Pues voy a insistir, cuando yo utilizo una matriz como esta, porque esta matriz lo que me va a permitir de alguna u otra manera es saber sobre cuáles son los riesgos a los que tengo que dar. Por eso es que si se fijan en esta matriz, yo hablo de riesgos que son aceptables, tolerables, moderados, importantes, es decir, que hay que ponerle atención a ese riesgo y que son riesgos que vendrían a ser inaceptables. ¿Significa ello que si yo estoy haciendo el análisis de riesgo dentro de mi organización, encuentro riesgos que son inaceptables, yo no los puedo dejar, digamos, como pasar, sino que yo ya tengo que comenzar a diseñar estrategias de mejora para poder que ese riesgo no me vaya a generar ninguna dificultad, ¿cierto? Porque los impactos que se pueden tener si yo no analizo los riesgos van a ser bastante perjudiciales para el desarrollo de la organización. Y que obviamente yo puedo ir utilizando mecanismos de, como les digo, gráficas que me permitan a mí de alguna u otra manera analizar todos los riesgos a los que se pueden estar enfrentando las organizaciones. Eh, si nosotros nos fijamos que el tratamiento que yo tengo que darle al riesgo tiene que estar enfocado básicamente en elementos enfocados a aceptar el riesgo como tal, que es el riesgo que es tolerable, ¿cierto? Porque hay riesgos que son constantes o que son permanentes dentro de las organizaciones y que de alguna u otra manera, sigo insistiendo, pueden seguirse presentando y que eso no va a modificar o eso no va a perjudicar la gestión de la organización. Pero son cosas que yo voy a tener ahí, digamos, que van a estar presentes. Que por más que yo trate de trabajarles, son riesgos que nunca van a modificarse o que no necesariamente van a perjudicar la gestión, ¿cierto? Lo que sí tengo que hacer o tener claridad es cuando yo tengo que evitar ese riesgo, ¿cierto? ¿Por qué? Porque ese riesgo, cuando yo logro evitarlo, digamos que ese impacto yo lo debo de evitar, el impacto negativo dentro de la organización. Por ejemplo, si yo estoy haciendo ese análisis, me doy cuenta que analizar el riesgo con relación a aspectos externos, por ejemplo, como mi competencia, y me salió ahí que tengo que evitarlo, yo tendría que comenzar a diseñar acciones o mejoras para que ese impacto pueda minimizarse de alguna u otra manera. Y así, obviamente, hablar de aspectos de reducir las probabilidades de que ocurra ese impacto, reducir las consecuencias del impacto también, porque muchas veces volvemos a lo mismo. Pues, si yo no trato de diseñar estrategias que me conlleven a reducir esa probabilidades o esas dificultades, me pueden generar, digamos, como una mayor dificultad en los procesos de gestión dentro de la misma organización, ¿cierto? Y una de las cosas es que el riesgo, si yo no le pongo atención, posiblemente yo lo puedo transferir de área o de dependencias. Cuando yo analizo, por ejemplo, el riesgo que tiene que ver con lo humano o con el capital humano, si yo no le pongo atención a eso, sino que me hago, digamos, como el de la vista corta con eso, posiblemente
yo eso no le dé tanta importancia. Supongamos a los procesos de capacitación, para mí puede ser un riesgo bastante complejo, porque la competencia posiblemente sí va a diseñar acciones y estrategias para capacitar a su personal. Y si yo eso no le pongo atención, posiblemente eso se lo voy a transferir a mis otras dependencias. Y finalmente, yo tengo que tener en cuenta que el riesgo debe ser parte también como un elemento de todos los procesos que yo desarrollo al interior de la organización y que debo darle también un tratamiento. Ese tratamiento, ¿qué tiene que ver? Que yo pueda diseñar las acciones. Después de haber hecho el análisis, donde yo voy a mirar cómo ese riesgo yo lo voy a analizar a partir de indicadores. Nosotros sabemos que hoy en día las empresas trabajan muchísimo por gestión de indicadores y que su proceso de gestión se mide a partir del indicador como tal, que valga la redundancia. Y que si yo no le pongo atención a esos indicadores que me están ofreciendo, que yo tengo que ir diseñando, si yo no le pongo, digamos, como no le doy tanta relevancia a eso, posiblemente pueda tener grandes dificultades dentro de la misma organización. Por eso sigo insistiendo que la formulación de indicadores me van a permitir a mí darle relevancia a poder identificar, perdón, cuáles son esos factores que me van a llevar a que la empresa o que el proceso vaya a tener dificultades. Por eso sigo insistiendo, hay que ponerle mucho cuidado a esa gestión del riesgo que se están generando al interior de las organizaciones. Y que, vuelvo a insistir, son situaciones que muchas veces se salen de mis manos, pero que si yo no las analizo, sí podrían ser más perjudiciales para la organización que inclusive para el mismo desarrollo de las estrategias. Básicamente, entonces, esto era lo que teníamos para hablar un poco sobre la gestión del riesgo. Eh, no sé si tienen alguna pregunta relacionada con este asunto o con este tema, que es nuestro último objeto de aprendizaje y que obviamente ustedes saben que el día domingo entra dentro de la evaluación final que empieza el sábado y se cierra el domingo a las 11:30 de la noche. No sé si tienen alguna duda sobre la temática. No, profe. Por el momento no. Y, profe, aprovechar ahí, me robo un espacito para darte las gracias por todo tu apoyo y por todo el aprendizaje que adquirí durante todo este núcleo. Muchas gracias, profe. Muchísimas gracias a ti, Julián. No sé si tienen alguna observación los otros compañeros o alguna duda frente a la temática o algo así. Profe, ¿desde qué objeto de aprendizaje incluye el examen final? El examen final incluye la segunda mitad de lo que tiene que ver con gestión del conocimiento y los dos últimos. Listo, gracias. Recuerden que está abierto, yo lo habilité desde el sábado, desde las 8 de la mañana. Y va a estar hasta el domingo a las 11:30 de la noche. A las 11:30 se cierra, para que tengan presente eso. Pero pues, yo no lo veo en ese momento en la plataforma. Es que el examen no está desde hoy. El examen está desde el sábado. Por eso, el examen se les habilita el sábado a las 8 de la mañana y se les cierra el domingo. Hoy ustedes no lo van a ver habilitado, no les va a aparecer. Profe, y soy la única que no puede ver lo del parcial. Me preocupa eso que tú me dices porque es que hay otros que sí lo ven. Por eso, yo no sé si tú fuiste la que me escribiste hoy y yo te dije Sí. que había ya que mirar con con el usuario porque hay otros que sí lo ven. Inclusive, yo no sé si tú te has metido cuando te decía que ingreses como que si fueras a presentar el examen y él te lo muestra. Cuando tú te metes, ¿qué te aparece? Como que lo fueras a presentar. No, no aparece nada, solamente me aparece la prueba de respondos. En exámenes solamente me aparece la respuesta esa prueba de respondos, no me aparece nada más.
porque es que eso sí me parece extraño que no te haya permitido ver la realimentación, porque hay otros compañeros que sí les aparece el examen tal cual. Inclusive algunos, cuando lo vieron, me hicieron comentarios, me mandaron correos donde me decía, César, ve, tal pregunta no me quedó clara la respuesta. Y inclusive me mandaban hasta el pantallazo. Bueno, voy a tratar de mañana de comunicarme entonces con Sí, ellos. por favor, diles que es que vos no alcanzas o no te permite ver las respuestas de tu examen. Que sí, cuál es el procedimiento que pasa con tu usuario. Porque vuelvo y te repito, tengo correos de algunos compañeros que me preguntaron por las respuestas del examen cuando lo presentaron. ¿Y a qué línea me comunico? Es que hay una que es imposible comunicarse. Con la normalita que hay en la página. Me mataste con eso. Yo te doy el correo de una niña que siempre que yo le escribo, ella mismo me contesta. Bueno, dale. Espérate, te lo digo, y tú le escribes a ella, que yo sé que ella es del área de gestión del estudiante. Permíteme, lo busco acá. Y Listo, profe. ella es Laura. Espérate, Laura. Sí, profe, porque a mí tampoco me aparece para presentar el examen. No, es que no te va a aparecer presentar el examen hasta el sábado. Ella lo que me está diciendo es que no puede ver las respuestas del parcial. El examen no les va a aparecer habilitado hasta el sábado. Ok. Ella lo que se refiere es que no ve los resultados. Profesor, usted me calificó supletorio, pero no es, pues, ahí aparece como si no me haya enviado la nota. Ya la nota de hace días me la envió. Fíjese bien, por favor, porque en la plataforma sí está su examen. Sí, está la pero nota. claro, pero lo que pasa es que no me acuerdo cómo se llama, dice que falta por enviarme esa nota, pero me la envió. Si es en Sócrates, eso yo no lo hago porque como ya se cerró la plataforma, ya se envió el formato con la evaluación, eso ya tendrías que volver. En seguimiento, profesor, en seguimiento aparece que... Fíjate, por favor, porque ahí está la nota. En seguimiento aparece que usted me la ha enviado y usted ya me la envió hace rato, profesor. Por eso te estoy preguntando, te estoy diciendo, hijo, fíjate en seguimiento que ya aparece ella en la plataforma, ya está tu nota. Porque el día que tú me escribiste, ese día te apareció la nota. Pero en seguimiento aparece que usted todavía no me la ha enviado y usted hace rato me la envió. Por eso te estoy diciendo, fíjate ya que ya está ahí en la plataforma. En seguimiento ya te va a aparecer la nota, porque ya la pusimos. El día que tú me escribiste, ahí está. Si me permites, delante de tus compañeros te muestro la plataforma, aunque no me gusta pues como evidenciar a nadie con los resultados de los exámenes, pero si tú la quieres ver y me permites, yo te la muestro por acá. No, sí, profesor, yo estoy viendo que usted ya hace rato me la envió. Entonces no entiendo qué es lo que me estás preguntando. No, sino que supuestamente en seguimiento, me parece que es que se llama, ahí aparece no, la nota. En examen, no te va a aparecer en seguimiento porque seguimiento es todos los trabajos, te va a aparecer la nota, es en examen parcial. Ah, claro, profesor. Ese es lo que pero te decía que ya estaba ahí. En seguimiento nunca les va a aparecer la prueba, la nota del examen, nunca, porque seguimiento es todos los trabajos que ustedes hagan, ahí, recién ahí, cuando ya se terminen todo, ahí se van a aparecer todas las notas. El examen se les va a aparecer, es donde dice examen, el final, donde dice examen final, igual que pasa con trabajo de aplicación, donde dice trabajo de aplicación, pueden visualizar las notas del trabajo de aplicación. Bueno, te doy el correo, es laura.bolivar @ceipa.edu.co. Ella es la niña encarga, es la asesora de desarrollo integral a la comunidad. Escríbele y dile que tú no puedes ver la realimentación de tu examen.
que sí Ah, pueden bueno, verificar tu usuario si es que hay un problema con tu usuario que no permite ver eso. listo, profe. Otra dudita. A Claro, mí, yo te escribí esta semana. En calificaciones me aparece la nota corregida. sí, En las actividades no, eso no hay ningún no problema. te preocupes. No. No te preocupes porque acuérdate que las notas tienen que estar en Sakai. Eso es lo que realmente debe importarte la corrección de la nota que tú me dices. Listo. Sí, Y sí, te entonces, acuerdas, yo sé de qué me estás hablando. Siempre te debes de fijar es en Sakai. mm, ¿Y y qué me vas a Zacarías, preguntar? pues Sócrates. Sí, perdón, Sócrates. Es que Sakai era la plataforma en Sócrates. En estos momentos en Sócrates, ustedes solamente les va a aparecer una sola nota. En estos momentos, que es la del examen. La verdad, yo en Sócrates nunca he podido visualizar exámenes de ni notas de ningún núcleo actual. Yo tampoco, profesor, yo tampoco. Yo creo que ahí sí les tocaría preguntarles Hay un a problema ellos bien grande cómo porque ingresan ustedes. Porque, jamás he podido yo consultar eso. A mí siempre me sale en Sócrates la nota final. Yanira, sabes que aprovecha y le preguntas a Laura que si te manda el instructivo de cómo visualizar las notas de Sócrates. Ah, listo. Le voy a Aprovecha y decir. pregúntale ahí, porque en Sócrates sí aparecen las notas. Inclusive si yo en estos momentos ingreso a Sócrates, no me deja ingresar notas, por ejemplo, ya de parcial, porque ya se cerró. Es lo tengan en cuenta eso. Cuando ustedes terminen un examen, el parcial, el profesor automáticamente nosotros después de que se presenta el parcial, tenemos 2 días para registrar las notas en Sócrates. Ah, listo, En profe. estos momentos es la única nota que siempre les va a aparecer, siempre. De resto no les va a aparecer ninguna otra hasta el lunes que se registren las notas finales, que son los otros. ¿Cuáles son los otros? Los objetos, trabajo de aplicación, el parcial, el final y las notas de seguimiento. Ahí sí les va a aparecer. Listo, profe. Y cuando ustedes presenten, por ejemplo, un supletorio, que es el caso de Olger, ahí le va a usted quien le registra la nota del supletorio, no soy yo, o sea, a mí me mandan un formato, son ellos porque como ya se cerró el sistema, son los únicos que pueden abrir el sistema a ellos. ¿Sí me hago entender? Para que estés pendiente, por favor, fíjate, Olger, en Sócrates, si ya te aparece la nota, porque inclusive si necesitas te puedo reenviar el formato que ellos me envían para que yo registre tu nota. Ya la nota me aparece, profesor, está todo bien. Ah, bueno, listo. Gracias, profesor. Bueno, mijo, con mucho gusto. Bueno, muchachos, qué Bueno, pena, es profe, que tengo otra asesoría, otra clase enseguida. Les deseo mucha suerte, muchísimas gracias y estamos en contacto pues esta semana. Ya mañana aparece la nota que les falta del trabajo que entregaron ayer. Listo, muchas ¿cuántas gracias. preguntas son para el final? Igual, nosotros siempre debemos de hacer 20. 20. Ah, bueno. Sí. Profe, ¿y Hola. podemos sacar la cartilla? Sí, claro. Ustedes saben que yo con eso no tengo problema. Ah, bueno, profe, muchísimas gracias de todas maneras Bueno. entonces por todo, profe. Que estén muy bien. Igualmente. Gracias, profe. Gracias. luego. Feliz noche. Hasta luego, muchas gracias. A ustedes, gracias.